Amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo de manera muy especial. En esta mañana pues seguimos adorando al Señor, dándole toda la gloria y la honra que solamente a Él le pertenece. En esta mañana pues, como siempre les sugiero, busque lápiz y papel y apunte todos los capítulos, todos los libros, todos los versículos, para que luego usted pueda cotejarlo, examinarlo nuevamente pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, ya que quien tiene la revelación es el Espíritu Santo. No es nadie más, es el maestro por excelencia. Yo como muchacho demandado, lo único que puedo hacer es repetir lo que está escrito ya. La Biblia no necesita intérprete, ella misma se interpreta a sí misma, porque quien inspiró a los hombres a escribirla fue el Espíritu Santo, y quien la puede revelar es el Espíritu Santo. Así que en esta mañana doy lectura en Isaías, capítulo 52, verso 11 en adelante, dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, he dado lectura a esta palabra, Señor, esperando que ella haga el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. Que haga tanto el efecto en mis amados hermanos como en mi vida, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar de ella. Que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Señor, abre los ojos de los hermanos, Señor, que puedan entender el propósito tuyo para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado, Isaías se reconoce como el Nuevo Testamento en miniatura. Es el más que habló del Mesías. Es el más que habló claramente de la venida de Jesús en carne. Isaías escribió inspirado por el Espíritu Santo, porque quien tenía toda la revelación desde antes de la fundación del mundo es el Espíritu Santo. Dice aquí que apartaos, salid de ahí, no toquéis las cosas inmundas. Es una sugerencia que Dios le da a su pueblo, a su iglesia. Mucha gente piensa que es para el mundo, no, pero esto es para la iglesia. El Señor quiere un pueblo santo. ¿Por qué quiere un pueblo santo? Porque Él es santo. Y Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, porque sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, es una sugerencia, un mandato que Dios le hace a su iglesia. Y ahorita aclaro por qué razón dice aquí de esta manera. Cuando yo voy a la Biblia, y por eso yo leo bastante, amado, me gusta leerlo porque es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos muy claramente. Porque de ahí que depende la salvación del hombre, en la obediencia a la palabra. Dice, y le he dado lectura un montón de veces, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice muy claramente la palabra del Señor. Y escuche bien claro, porque muchas veces queremos adornar la palabra del Señor. Queremos hablar cosas que la Biblia no enseña para adormecer. Mire, en una ocasión vino este pensamiento a mi mente. ¿Se podrá utilizar la palabra del Señor para adormecer la conciencia de los hermanos? En ninguna manera. Porque la palabra es palabra de Dios. La palabra Él la estableció. Él es el soberano. Yo no puedo manipular la palabra del Señor para caer bien o para establecer mis criterios. No,
Yo no he venido aquí a hablar de religión, lo he dicho muchas veces. Yo no vengo representando ninguna organización humana. Yo vengo a hablar lo que está establecido bíblicamente para la gloria del Señor. Mire, dije que iba aquí a segunda de Tesalonicenses, donde dice claramente aquí, en el verso 8 del capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando el Señor hace una sugerencia o pone un mandamiento, es porque Él no quiere lo peor para su pueblo. Y la Biblia establece que los juicios de Dios han de comenzar por la casa. No es por el mundo como se está predicando a veces. Es por la casa. Porque al hijo que Dios ama corrige. Para que no nos tenga por bastardo, dice la palabra del Señor. Entonces, en este capítulo que acabo de leer, dice claramente que los que no han conocido a Dios y los que no obedecen a su palabra, a su evangelio. Entonces hay una sugerencia que da el apóstol, dice aquí Isaías, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Amado, en este momento, el utensilio, lo que nosotros llevamos es la palabra del Señor. Entonces dice ahí que nos apartemos. ¿Por qué razón dice que nos apartemos? Hoy en día, si usted nota, se está usando mucha psicología humana. Se está proyectando el evangelio con las cosas del mundo. Queremos hacer un placebo que podemos utilizar las cosas del mundo y traerlas al templo. Donde dice claramente en 2 de Corintios, mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice de la siguiente manera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A quién le está hablando? Es a la iglesia. Le está dando una exhortación a la iglesia. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No corren igual. Cuando dice claramente, y en el mensaje del domingo pasado lo dije, que en Santiago 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra de Dios? Quiere decir, amado, que cuando yo quiero utilizar las cosas del mundo para traerlas al templo, para darle una enseñanza, y no darle la oportunidad que sea el Espíritu Santo el que opere, el que convenza, estoy adulterando la palabra del Señor. Y eso no puede ser. Dice y sigue, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No puedo usar las cosas de las tinieblas para traerlas a la luz para convencer al mundo de pecado. Lo hace el Espíritu de Dios a través de su palabra. ¿Y mire que dice, qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Wow. Esto es serio. Aquí no estamos en que voy al templo y puedo hacer esto y lo otro y ya con eso ya estoy salvo. No es así. Tenemos que definirnos. Cuando la Biblia hace una advertencia, salir de en medio de ellos, es por algo. Porque Dios no quiere nada inmundo. Nos quiere santos, como Él es santo.
Sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amado, el Señor está llamando a la iglesia, a sus hijos, a vivir una vida pía, santa, separada del mundo. Y allá dice en Isaías, que yo di lectura, y vuelvo y leo, apartaos, apartaos, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Ahora escuche bien claro. Estoy leyendo en Isaías 52, verso 11 en adelante, ¿no? Mire lo que dice aquí en esta misma carta del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, dice el verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amado, esto no lo dice una organización religiosa humana. Esto lo está diciendo el Dios del cielo. Que nos apartemos. Es que tenemos que apartarnos si queremos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiere hacer. No podemos vivir de acuerdo a nuestros caprichos. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, que lo acabo de leer, dice que el Señor viene y va a ejecutar juicio con los que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Y aquí está hablando el Señor, aquí no está hablando una organización humana, un líder humano, está hablando el Dios del cielo. Y lo está hablando con una autoridad absoluta, como que Él es el soberano. Entonces yo tengo que hacer muy claro lo que la Biblia dice para no sufrir daño. Dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amado, ¿cuántos sitios he ido yo? He escuchado música. Mire, música mundana. He conocido gente que se levantan hablando en lengua, que no viven una vida grata a Dios. Y luego quieren aparentar que son siervos de Dios. Cuando dice salir de en medio de ellos, es porque hay una advertencia. Yo tengo que tomarlo muy en serio, amado, porque ahí está la salvación nuestra. Y yo no puedo venir a hablarle a ustedes palabras persuasivas, como dice el apóstol Pablo. Yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo he venido a donde ustedes con palabras en el poder del Espíritu Santo para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Pero para esto hay una renuncia. Yo tengo que renunciar al mundo, tengo que renunciar a la carne. Porque dice el apóstol en el capítulo 8 de los Romanos, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la única manera que hay una diferencia entre el mundo y la iglesia del Señor es el fruto del Espíritu. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo quiero vivir en paz con mi amado. Yo quiero vivir en la altura que quiere el Señor, escondido en Cristo. Colosenses lo dice claramente. Colosenses 3 dice aquí, y mire, yo no me canso de repetir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque es la salvación de su alma y la mía. El mismo efecto que la palabra hace en su vida lo tiene que hacer en mi vida. El Señor está hablándole claro en estos postreros tiempos a la iglesia, porque estamos cerca, mire, de los juicios que vienen. Es serio, los juicios que vienen están cerca, eso no está tan lejos que digamos.
Entonces yo tengo que hacer conciencia de lo que se avecina al planeta Tierra. La gente está buscando dónde refugiarse, están buscando de qué manera pueden escapar. Pero viviendo una vida mundana, usted no vaya a buscar refugio en Cristo Jesús porque no tienen la cobija del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer claro qué es lo que dice la palabra del Señor. Mire, capítulo 18 de Apocalipsis, verso 4 dice de la siguiente manera, y escúchelo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces la gente hoy en día quiere vivir como desean vivir, esperando lo mejor. Pero la Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si siembra para la carne, dice el apóstol Pablo, de la carne vamos a cegar, ¿qué? Corrupción, perdición, porque la paga del pecado es muerte. Y mire, yo empecé en Isaías 52, verso 11. Le doy lectura en 2 de Corintios, donde dice claramente que nos apartemos, salgamos del medio de ese mundo. No traigamos las cosas del mundo como tratar de agradar a Dios, como aquellos que querían utilizar los utensilios del Señor para hacer lo que le daba la gana. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y a quien Dios está demandando hoy en día es a la iglesia. La iglesia está complacida de estar metida en los templos. La iglesia hoy en día quiere meterlo mundanal. Ya usted ve que danzando en una forma sensual, con música sensual. Estamos escuchando mensajes donde una señora dice que la mujer, si tu marido te maltrata, déjalo, que Dios te va a proveer otro. Es un mensaje diabólico. ¿Cómo usted va a recibir eso? Y luego habla lengua. Otro que dice que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo usted va a recibir ese mensaje? Hay que salir de medio de ellos. Y son líderes de concilio. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Es de averiguar qué dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Yo no puedo predicar otra cosa que no esté sostenida en la palabra del Señor. Porque el Señor lo que está buscando es un pueblo santo. Dice claramente, conoce el Señor los que son suyos y apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Es una responsabilidad suya y mía. Que puedo pecar, pues mire, puedo pecar, seguro me puedo caer, pero el Espíritu de Dios no me va a dejar a mí en el pecado. Porque el Espíritu de Dios está ahí para eso, para redarguir, enseñar, guiar. Pero la iglesia no puede estar todos los días, ay, me caí. No, vamos a superarnos, vamos a superarnos. Yo adoro al Señor porque Dios ha querido que nosotros entendamos claramente. Y mire, cuando usted peca, lo dice la palabra, que cuando pecamos entramos en temor. Eso le pasó a Adán en el Edén con Eva. Se llenaron de temor al escuchar la voz de Dios porque no estaban preparados para recibir la voz del Señor porque estaban muertos ya. Y mire, esa tristeza que produce cuando usted peca es de Dios. ¿Por qué razón? En el capítulo 7 de 2 de Corintios dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse
Pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que si usted tiene el Espíritu de Dios y usted peca, va a haber tristeza en su corazón, se va a turbar. Pero eso es producto del Señor para que usted entonces se arrepienta y escape de la perdición eterna. Juan dice que si alguno peca, abogados tenemos para con Dios. Pero tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos, dice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo estamos llamados a vivir una vida pía, santa, una vida que le agrade a Dios. Dice, salir de en medio de ellos. Tenemos que salir, no nos podemos quedar ahí. Si usted se siente triste porque ha pecado, confiese su pecado y apártese del pecado y la maldad. Porque si no, usted se hace esclavo a quien usted se somete. Entonces el Señor no nos llamó a nosotros a estar en tiniebla. El Señor nos llamó a nosotros para estar en luz. Para estar como esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Pero tenemos que decirle al Señor, es la oración de Jesús lo que dice, Padre, están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Esa es la petición de Jesús, que escapemos. Sabemos que estamos en un mundo de tinieblas, pero el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida. Yo no puedo seguir en la oscuridad, tengo que vivir como hijo de luz. Mientras usted vaya creciendo en la fe, porque vamos creciendo todos los días, mire, de fe en fe hasta la estatura del varón perfecto. Quiere decir que en ese crecimiento podemos sufrir, podemos pasar por muchas angustias, pero ahí está el Señor para ayudarnos, perdonarnos, levantarnos. No hay de otra. Y el Señor lo que quiere es que si salimos de en medio de, como dice ahí, salir de en medio de ellos, es por esta razón, amado. Escúchelo. Estoy en 2 de Corintios capítulo 5. Dice de la siguiente manera en el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, amado, que entonces ese amor que Dios ha derramado por su Santo Espíritu, Romanos 5:5, es para que nosotros entendamos lo que dice aquí. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, amado, que ahí es que entramos entonces de las tinieblas a la luz admirable, quien es Cristo Jesús. Dice en Filipenses 2, claramente hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Por eso Juan dice claramente que la simiente de Dios no peca, porque Él es santo y el único que puede santificar su vida y mi vida, dice, y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu, y fiel es Él que lo hará. Entonces, amado, yo no puedo estar detrás de una institución religiosa que no nos abre los ojos para dejarnos saber claramente que el pecado es muerte, que vivir una vida contaminada con el mundo a Dios le apesta, es adulterio espiritual. Hay muchas cosas que nosotros a veces queremos, son líderes que buscan lo suyo propio. Quieren vivir de una forma como a ellos les place, sin tomar en cuenta de que viene el día. La Biblia lo dice claro, viene el día en lo cual usted y yo tenemos que darle cuenta a Dios de
todo lo que hagamos, lo bueno y lo malo. Por eso dice, apartaos, dice el Señor. Mira lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 6. Dice aquí, capítulo 6 dije, y estaba ahí analizando, del verso 5 en adelante, lo voy a leer completo. Dice aquí, escúchelo, para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Escuche, no con el mundo, con sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien ser abofeteados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a esto a los hermanos, y sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, escuche, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche ahora, esto erráis algunos, mas ya sabéis, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice claramente aquí, en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quiere decir que usted y yo tenemos que entender claramente que no podemos usar la gracia para hacer lo que nos venga en ganas. Dice, salir de en medio de ello. ¿Por qué yo tengo entonces que envolverme en las cosas del mundo para traerla a la iglesia? Si dice salir de en medio de ello. De otra manera, usted y yo podemos sufrir daño. Basta la manera que vivimos en la vida pasada. Hay cosas que yo miro 20 años atrás que yo no las puedo hacer hoy, porque la palabra me condena. No me condenan los hermanos, me condena a mí la palabra del Señor. Jesús dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Pero hay alguien que en el día postrero lo ha de juzgar a ustedes, es la palabra. Entonces yo tengo que hacer conciencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mire, yo soy bien paulino, como dicen. A mí me gusta hablar todas las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque es que hay ahí, mire, hay una sabiduría muy profunda, la cual me hace entender a mí claramente de qué yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. En este mismo capítulo 6 de Primera de Corintios dice la siguiente manera, y escuche, porque dice, apartaos, salid de en medio de ellos. O ignoréis, escuche, capítulo 6, verso 19 dice, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando dice salid de en medio de ellos, es porque no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a ellos. Le pertenecemos a quién? Al Espíritu Santo, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Mire qué dice, porque habéis sido
comprado por precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir, amado, que la sugerencia que da aquí el apóstol es que entendamos, que estemos claros, que nos definamos, ¿pertenecemos al mundo y a las tinieblas o pertenecemos a la luz, a Cristo Jesús? Es algo que usted tiene que hacer conciencia. Yo tengo que hacer conciencia. ¿Qué dice aquí en el verso 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amado, hay que hacer un autoanálisis, hay que mirarnos para conocer nuestro pecado y venir a los pies de Jesús. Por eso Juan dice claramente que el que, escuche bien claro, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, porque el que lo encubre no prosperará. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios nos está llamando, amado, a que vivamos una vida pía, santa ante su presencia. Tenemos que apartarnos. ¿Por qué? El Señor lo que está pidiendo es, amado, que nos quitemos la máscara, seamos honestos con nosotros mismos, porque no nos podemos esconder del Dios eterno. Él es omnisapiente, Él todo lo sabe, es omnipresente, está en todos los sitios. Dice que si nos remontamos a las estrellas o nos vamos a lo más profundo de la mar, ahí está Dios. Entonces, ¿para qué correr, escondernos cuando estamos ante la presencia del Señor? Somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios está morando en nosotros. ¿A dónde nos vamos a esconder? Mire, el apóstol hace una sugerencia y lo dice bien claro. Mire lo que dice aquí en Romanos 12:2. Lo dice muy claro. Tengo yo que entender que el Señor a mí me está hablando, que yo debo hacer ¿qué? Hacer una mudanza totalmente de las tinieblas a la luz. Salir de medio de ello. Mire lo que dice aquí capítulo 12 de los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformando, escuche, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya al Señor. Está diciendo aquí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo dice que todo lo podía hacer, pero que no todo conviene. A usted nadie le pone un revólver encima para que usted haga cualquier cosa. Si usted está en pecado, usted va a parir pecado. Y el Señor lo que está diciendo es que salgamos de en medio de este mundo. Tenemos que examinar, hermanos, si son espíritus de Dios o no son. Y de la única manera que yo puedo entender es a través del lente de la palabra del Señor. Esta señora que manda a dejar los maridos y habla lengua, ¿será lengua del Señor? ¿Y cómo el Señor, si ella está hablando por el Espíritu de Dios, cómo ella va a mandar a la gente a que se divorcien porque la mujer está siendo sufrida? Dice que a libertad nos llamó el Señor, no a esclavitud. Hace una advertencia. Si tu marido consiente en vivir contigo y no te es estorbo, mira, no deja a tu marido. Amado, es lo mismo. Si usted está en un templo, no importa la organización, y a usted lo están esclavizando, el Señor no lo llamó a usted estar esclavizado a nadie. Por eso es que yo no creo en los llamados apóstoles de hoy en día. Todo es para ellos. Todo es para ellos.
entonces usted tiene que estar sometido a él. Eso no es bíblico. La Biblia dice claramente, mira cuál sea la conducta de tu líder y luego imita su fe. Yo no puedo, amado, hacer eso. Salid de en medio de ellos, dice. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? ¿A estos falsos maestros, a estos falsos líderes? Usted le va a creer a la palabra de Dios, usted se va a dejar dirigir por el Espíritu Santo de Dios, el cual hace la diferencia entre las tinieblas y la luz. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Apartaos, dice el Señor. No lo dice Ferdinand, lo dice la palabra del Señor. Apartaos. Yo tengo que separarme. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo aborreció las tinieblas. El diablo le ofreció todos los reinos de este mundo. Le ofreció todo. Le dice, escrito está. Al Señor tu Dios no tentarás. Y cuando usted se define de pasar de las tinieblas a la luz, de vivir separado para el Señor, presentando su cuerpo cada día en sacrificio vivo, usted va a vivir una vida de paz y de gozo. Usted va a vivir una vida abundante en el Señor. No importa lo que suceda en el mundo. No importa lo que esté, mire, todas las desgracias que acontezcan, usted va a estar seguro en Cristo Jesús, porque su vida está escondida en Cristo cuando usted le da su vida al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Resistid al diablo. Mire lo primero que dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero yo no puedo usar el mecanismo del mundo para reprender al diablo. Yo no puedo adorar a Dios con música mundana. Yo no puedo adorar a Dios hablando en lengua cuando yo no entiendo lo que hablo en las lenguas. Capítulo 13 y 14 de Primera de Corintios. Léalo, completo los dos. Verá el orden que el Señor establece. No como estos que quieren usando placebo. De que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Lo único que da una claridad que usted tiene el Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Es el fruto del Espíritu. No son los dones, porque dice en el capítulo 13 claramente que los dones cesarán, las lenguas cesarán, las profecías cesarán, pero el amor de Dios no cesará, porque Dios es amor. Dice ahí claramente que si usted y yo tenemos bienes gananciales y vemos al hermano en una necesidad y miramos la cara de lado, somos peores que un incrédulo. Tenemos que someternos a la palabra del Señor. Apartaos, dice. Es apartado. Búsquese todos estos concilios religiosos, la guerra que hay entre unos y otros. Búsquese líderes diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo usted me va a decirme a mí que esa es la sana doctrina? ¿Cómo usted me va a decirme a mí con tantos escándalos? Van a llamarse que es la organización que Dios ha establecido. Salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. No lo dice Ferdinand. Dice aquí claramente, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y yo empecé a predicar hoy en este capítulo 52, verso 11, que dice de la siguiente manera, apartaos, apartaos, salid de ahí, y escucha, y no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, ¿verdad? Leí en Apocalipsis, claramente dice aquí, Apocalipsis 18, y termino ya mismo.
Verso 4, Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Salid de en medio de ellos. ¿El por qué, amado? Porque participamos del pecado del mundo. Gente que se llaman de Dios, haciendo cosas terribles. Concilios que tienen guerra entre sí mismos. Concilios que se enriquecen y se olvidan de los pobres. ¿Y de dónde es que reciben el dinero? Wow, se parecen a los apóstoles. Pablo trabajaba. Pablo daba lo mejor de sí. La inquietud era de los necesitados. Era de las viudas, las que son verdaderamente viudas. La iglesia de hoy, búsquese. Apartaos, dice el Señor. Y no quiero seguir con esto, que no hay que congregarse, no hay que tener alguien que nos alimente espiritualmente por la palabra. No he dicho que no se hable en lengua. Hay un orden para hablar en lengua. No he dicho que no se profetice. La Biblia lo habla, hay que profetizar, pero conforme a la palabra, no en el desorden que tenemos hoy en día. Hay que adorar al Señor, hay que cantar himnos, seguro que sí, pero no con música sensual y bailes sensuales, aún hasta en los púlpitos. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Amado, hay una sentencia, los juicios han de comenzar por la casa del Señor. Los juicios han de comenzar por la casa, no es por el mundo, por la casa del Señor. Y si usted no quiere recibir plaga, usted no quiere recibir todo lo que viene, apartaos, dice. Vuelvo y le doy lectura aquí. Apartaos, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor en este día, amado. Yo no voy a adulterar la palabra del Señor. Como dice el apóstol, no adulterando la palabra del Señor como algunos lo hacen por ganancia. En mí no va a haber eso. Y mírese algo. Dice aquí claramente y concluyo ahora. Estoy en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche bien claro, que usted, un vaso en las manos del Señor, un utensilio en las manos del Señor, por eso es que tenemos que apartarnos del mundo, de las tinieblas, porque somos ministros. Somos ministros de un nuevo pacto. Es un ministerio del Espíritu, no es de la carne. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, no traiga al templo las cosas del mundo para justificar que tenemos una sana doctrina. Escape usted por la salvación de su alma. ¿Cómo escaparemos si tenemos en tan poco una salvación tan grande? No nos compró ni con oro ni con plata, sino con la sangre gloriosa del Cordero, de Cristo Jesús.
Padre, ha hablado tu palabra, Señor. Padre, prepáranos tú, Señor. Haz la obra tuya, Señor. Que podamos apartarnos del mundo, de las tinieblas, Señor. Que podamos renunciar a esta carne y presentar este cuerpo en sacrificio vivo. Abre los ojos del entendimiento, tanto de mis hermanos como los míos, Señor. Padre, para comprender tu palabra, tus propósitos, Señor. Somos tus ministros, Señor. Somos tus hijos, Señor. Tú nos has llamado a un ministerio santo, Señor. Prepáranos tú, Señor, que podamos renunciar a todo aquello que a ti no te gusta, a las tinieblas. Podamos renunciar a este mundo, Señor, declarando tu palabra en nosotros, crucificados al mundo, Señor. Muertos a la carne, Señor, pero vivo en el Espíritu para adorarte, Señor. En esta mañana, Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Mira, Señor, aquellos que están en pecado, Señor, aquellos que están viviendo doble vida, Señor, que tú te les reveles, que tú obres de manera especial, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Padre, mira, obra, Dios mío, bendice a aquellos, Dios mío, que están enfermos, sánales, Señor, libértales, Jesús, que por tus llagas sean curados, Señor. Oh, Padre, mira los que están en las cárceles, revélateles, Dios mío, sácalos de ahí, Señor. A eso estoy llegado, a deshacer las obras del diablo, a destruir las obras del diablo, a libertar los cautivos, a darle apertura a los presos en las cárceles, Señor, a sanar los enfermos, Señor. Esa es tu obra, Padre. Permítanos hablar tu palabra conforme a como está establecida, Señor. Ni quitarle ni añadirle, Señor. No usando filosofías vanas y huecas de los hombres, de las instituciones humanas, religiosas, Señor, sino tu palabra a través de la revelación de tu Santo Espíritu. Padre, yo te lo pido por Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amado, esta es su iglesia, Starting Point Church. Estamos ubicados en el 1990 en Summerfield. Estamos cerca de Pedro. Así que si usted no tiene una iglesia donde reunirse, aquí le esperamos. Aquí le estamos invitando a que usted venga y glorifique al Señor con nosotros. Y si usted está apartado, reconcíliese con el Señor. Le invitamos también a que nos escuche una vez por semana, Hablando la Verdad, es el programa suyo. Le invitamos a que nos escuche. Y como le sugiero, busque lápiz y papel siempre, apunte todos los textos y versículos. Todos los versículos, todos los capítulos, todas las cartas, los libros, para que usted pueda cotejarlos y saber dónde pararse. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima semana, el domingo. Dios les bendiga.